Facultades naturalmente está vinculada con todos estos temas, el tema del derecho internacional y cómo los fenómenos como la migración y el marco jurídico de los derechos humanos tienen que interactuar en beneficio de las personas. Este es un tema, en primer lugar, quiero subrayar, de la mayor actualidad y de la mayor relevancia, por una razón muy sencilla y que ustedes como estudiantes pueden perfectamente identificar. Estamos viviendo actualmente en las relaciones internacionales retos gigantescos en materia de derechos humanos, en materia de pues una especie de desconocimiento de los pactos previos en el multilateralismo. Ahí hay una frase que el disengagement al multilateralismo que tienen muchos países, principalmente Estados Unidos, pero no es el único. Hay una tendencia hacia el nacionalismo en muchos países que son países representativos de todas las regiones, y la migración está en el centro de muchos debates, de muchas campañas políticas para este tipo de ofertas de gobierno en muchos países del mundo. Lo hemos visto, caso más claro no puede haber que el de Estados Unidos. La semana pasada vimos cómo está la primera ronda de elecciones en Brasil, donde un candidato pues de corte muy conservador, anti-inmigrante, ha tomado ventaja en la primera ronda. En Suecia, por ejemplo, el partido más radical está impidiendo que se integre un gobierno de coalición, lo cual va a obligar a una segunda vuelta. En Hungría, en Francia hubo un avance importante hace un par de años también del partido más conservador. Y este tema, la migración, ha estado, como ya lo hemos visto, en el centro del debate para ese tipo de plataformas políticas. Por eso es que yo tengo un placer especial en estar aquí para hablar de un desarrollo importante a nivel multilateral que viene a dar de alguna manera una respuesta a esta tendencia racista, xenófoba, antiinmigrante que estamos viviendo en las relaciones internacionales. Y la respuesta se da desde el foro multilateral en donde participamos todos los estados que estamos comprometidos con una serie de valores, principios y derechos que queremos preservar como parte de los estándares mínimos de convivencia a nivel internacional. Voy a hablar del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que ha trabajado la Asamblea General de Naciones Unidas durante el último año y medio. Es un documento muy importante que no está formalizado, pero ya está terminado, ya está acordado en principio, y a finales de este año, en una reunión especial que se va a celebrar en Marruecos, se formalizará ya plenamente para integrar parte de todo este bagaje que tiene Naciones Unidas en materia de derechos humanos y ahora también en materia de migración. Vamos a ver un poco la génesis del pacto, las ventajas y cómo va a funcionar una vez que ya se formalice. Primero, creo que, como en todo, hay que dar un contexto a los fenómenos que abordamos. Actualmente se han identificado por parte de las organizaciones internacionales que hay aproximadamente 258 millones de migrantes en todo el mundo. Estos representan 3.4% de la población mundial. Aquí estamos hablando de migrantes de todo tipo, migrantes que han tenido que salir o que han querido salir de su lugar de origen por distintas causas, por razones económicas principalmente, por razones de estudios, por desplazamiento, por violencia, por conflictos armados de carácter internacional. Entonces, es un fenómeno multifactorial que ha generado que al día de hoy 258 millones de personas cambien de lugar de residencia que tenían habitualmente. Otra cifra, el 49% ha incrementado en un 49% el número de migrantes internacionales desde el año 2000, y esto obedece a las distintas causas que acabo de mencionar, pero es un aumento muy alto en un lapso
tan corto. Esta migración de 258 millones de personas representa aproximadamente el 9% del PIB mundial. Entonces, como verán, no es necesariamente mala la migración, no es un fenómeno únicamente asociado a causas de desastres naturales, de conflicto armado, sino que es un fenómeno que cada vez es más común precisamente porque es multifactorial. Ahora, ¿cómo estamos en México en relación con la migración internacional? Bueno, el número de migrantes que hay en el mundo ya lo vimos. ¿Cuál es la realidad de México? México es un país que cumple una triple categoría. Es un país de salida de migrantes, de tránsito de migrantes, principalmente en la ruta de sur a norte hacia Estados Unidos, y es un país que también representa ya un destino de migrantes, principalmente también del sur de nuestro continente, pero no exclusivamente. Estamos recibiendo muchos migrantes de otras zonas, de países asiáticos, de países como Haití, de distintas zonas del mundo, de países africanos también, que se autoacreditan como haitianos. Pero lo que les quiero decir es que México, al ser un país que en principio puede representar el punto de entrada de Estados Unidos, muchas veces ya se convierte en un país de destino porque también ofrece mucho mejores condiciones de vida para las personas que se desplazan desde otras partes del mundo. Y en el caso nuestro, México tiene 1.2 millones de inmigrantes viviendo dentro de nuestra frontera, de extranjeros, la gran mayoría estadounidenses, y emigrantes 13 millones de personas, en su gran mayoría también en un porcentaje pues, altísimo, radicando en los Estados Unidos. Este es, digamos, el panorama que México presenta en materia migratoria, de ahí que nuestro país sea uno de los miembros de la comunidad internacional que mayor interés tiene en el desarrollo de normas que respeten los derechos básicos de los migrantes, que respeten sus libertades fundamentales y que permitan que los migrantes sean tratados de tal manera que puedan ser considerados como un agente del desarrollo. Los migrantes no necesariamente tienen que verse como una comunidad que llega a desplazar a las comunidades del país de origen, sino que son comunidades que aportan, casi siempre aportan al lugar a donde llegan en mano de obra, aportan al proceso productivo de los países. En el caso de los migrantes mexicanos, no cabe duda que han llevado parte de la cultura mexicana a Estados Unidos, las tradiciones. Entonces son migraciones que dejan una aportación positiva al lugar a donde llegan normalmente. No es el único caso el de México. En Europa ustedes pueden ver también, pues como al ser polos de desarrollo, los migrantes aportan también beneficios en el área económica de estos países en desarrollo. Y hay, digamos, otra realidad en los países de la península arábiga, donde hay ciudades muy desarrolladas, donde hay grandes ofertas de negocios, una oferta hotelera, en lugares como en Dubái, por ejemplo, donde hay una migración importante de pues mano de obra, pero mano de obra muy calificada para cubrir ciertos puestos de trabajo de las industrias, de las empresas y de los servicios de esos lugares. Entonces, el fenómeno multifactorial se puede ver en todas sus dimensiones aquí. En África hay migración por conflictos armados principalmente. La tendencia es que vayan hacia el norte, hacia la zona desarrollada que les queda más cercana conforme a su geografía en Europa. Y hay migración interna dentro de los continentes por distintas causas. En el caso de los países africanos, la más clara es la migración por el desplazamiento que se genera por los conflictos armados. La falta de garantías para vivir en un estado obligan a ciertos grupos poblacionales a moverse a otros. O también encontramos causas como las diferencias
étnicas, las diferencias religiosas que enfrentan muchas veces a estos grupos que a pesar de compartir el espacio son antagónicos y pues llegan a matarse de unos a otros generando estos conflictos que en algunas ocasiones derivan en genocidios. En América Latina pues también hay un cuadro distinto en cuanto a las causas, pero parecido en cuanto al movimiento, porque hay una distribución entre países. En el caso de centroamericano, pues claramente van en busca de mejores condiciones de vida por la falta de desarrollo en el caso de los países del Triángulo Norte, que son El Salvador, Honduras y Guatemala, que tratan de llegar al norte, primero México y Estados Unidos, a conectar con las comunidades que ya se encuentran de sus países en ese país. Ahora se está viendo una variable en la migración en América, que es producto de la inestabilidad y la crisis que hay en Venezuela. Venezuela está expulsando muchas personas por la falta de seguridad, por la carestía de alimentos, etcétera. Hay una serie de razones que no corresponde ahora que analicemos aquí, pero están saliendo muchos venezolanos hacia los países vecinos y eso empieza a generar también necesidades políticas en los otros países para establecer condiciones de seguridad, de salubridad, de justicia, de acceso a servicios básicos de millones de personas que pues, no tenían contempladas en sus programas sociales. Entonces, pues representa un reto necesariamente. Es un poco estas causas múltiples de la migración que se da hoy en día y que genera esa cifra que vimos al principio. ¿Cuál es el origen del Pacto Global de Migración que mencioné al principio? Es una declaración del año 2016 que se dio en la Asamblea General de Nueva York, que se llama la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes. Esta declaración surge de una iniciativa paradójicamente de Estados Unidos, de la administración del presidente Obama, en donde pues se reconoce que hay una necesidad muy importante de atender a los 21 millones de refugiados que se encuentran en el mundo, a los 3 millones de solicitantes de asilo y a los 40 millones de desplazados internos. Entonces, dentro de cada una de estas tres categorías, en aquella ocasión en Nueva York, los líderes de un grupo de países adoptan una declaración a efecto de darle una solución desde el punto de vista de las instituciones internacionales de Naciones Unidas para los distintos supuestos en los que se encuentran millones de personas. Y ahí es donde se establece el compromiso de crear, por una parte, un pacto mundial para los refugiados y por otra, el Pacto Mundial de Migración, que es del que vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, la resolución está disponible ahí en la página web de la Asamblea General de la ONU. Y lo relevante aquí, a ustedes que deben estar más familiarizados con este tema, es que la declaración está atada a la Agenda 2030 que se aprobó hace 2 años en Naciones Unidas. El objetivo número 10 es que está dedicado a la migración internacional. Establece, palabras más menos, ahí está citado, facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Es decir, aquí hay un primer llamado, y esto es lo más relevante, un primer llamado desde el multilateralismo para que todos los estados, porque todos están involucrados en cualquiera de las 3 categorías de la migración, colaboren de manera responsable, colaboren de forma coordinada, que utilicemos los mismos parámetros, los mismos valores, los mismos estándares para darle a la migración orden, regularidad y responsabilidad en lo que tiene que ver con el trato a los migrantes. Entonces, ustedes se pueden imaginar lo gigantesco del reto que implica esto frente al número tan alto de personas que son migrantes y también frente a las diferencias que hay entre los miembros de las Naciones Unidas que suscribieron esta declaración. Los distintos niveles de desarrollo pues generan distintas reacciones en cada uno de los países y eso a veces impone los retos para poder
comprometerse a nivel multilateral con una solución multilateral para un fenómeno de esta magnitud. Pero en 2016 se estableció la semilla para el Pacto Mundial de Migración y Desarrollo. Esta declaración de Nueva York integró, además de los 2 compromisos que ya mencioné, algunos 19 compromisos que se aplican a refugiados y a migrantes. Ahí identifiqué nada más uno, son muchos: prevenir la violencia sexual y por razón de género en la migración y en el refugio. Entonces, este es un tema clave que unió precisamente los compromisos de ambos. Pero hay en este documento 23 compromisos en relación con los migrantes, los pueden ver del lado derecho, y 25 compromisos en relación con los refugiados. Yo les comparto algunos ejemplos de los más relevantes y que llegan directamente al bienestar o malestar de las personas que están en medio de un proceso de migración o un proceso de solicitud de refugio. Proteger los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes. Aquí yo agregaría liberarlos de la violencia sexual y garantizar sus derechos humanos. Asegurar que todos los niños refugiados y migrantes estén estudiando en un plazo de unos meses después de su llegada. Esto se dice muy fácil, pero recibir niños migrantes, acompañados o no acompañados, e incorporarlos a un sistema educativo, a un básico, es todo un reto desde el punto de vista de política pública, recursos administrativos, lidiar con la incorporación de esos niños a la nueva sociedad y a la cultura de esa nueva sociedad, en algunas ocasiones inclusive partiendo del idioma. Ustedes imagínense, por ejemplo, los niños sirios que han tenido que salir durante los 6 años que ha durado el conflicto en ese país, con sus padres o solos o porque ya son huérfanos. Entonces, incorporarlos a una nueva sociedad con otro idioma, con otras costumbres, con otros códigos, con otra religión, no es nada fácil. Entonces, esta es una meta pues muy importante, muy alta, diría yo, pero es a lo que hay que aspirar en esta materia. Y fortalecer la gobernanza mundial de la migración, incorporando a las organizaciones internacionales, a la OIM, la Organización para las Migraciones, en el sistema de las Naciones Unidas. Esta última mención que está en el último punto que se identifica en esta lámina también es bien importante porque desde la creación de la OIM siempre hubo una resistencia a que trabajara de la mano de Naciones Unidas en materia de migración. Y Naciones Unidas también respetaba mucho el marco de acción de la OIM para no incorporar dentro de su agenda, que en teoría es una agenda global, el tema del migratorio. Durante muchos años, no solo México, muchos países han trabajado para que Naciones Unidas y la OIM, bajo el paraguas de Naciones Unidas, puedan atender y contribuir en la gobernanza y en el fortalecimiento de la gobernanza en esta materia. Finalmente se ha logrado en años recientes. Entonces, como resultado de esa declaración de Nueva York, se iniciaron los trabajos hacia el Pacto Mundial para Migración Segura, Ordenada y Regular. Este es el nombre formal del Pacto Mundial para la Migración y como distintivo tenemos que es un marco que establece la cooperación internacional amplia para el respeto de los migrantes y la movilidad humana. Es decir, en el pacto se ha acordado que todos los países que lo hemos suscrito, que lo vamos a suscribir formalmente, vamos a dedicar parte de la cooperación internacional para garantizar que aquellas personas que son migrantes, regulares o irregulares, tengan condiciones de respeto a sus derechos básicos, a sus derechos fundamentales, y a que también se establezcan los canales para facilitar la movilidad humana, contrario a las trabas. Aquí, pues esta es, digamos, parte fundamental del pacto para poder establecer condiciones que faciliten la migración, no es solo para administrar la ya existente, sino es para facilitar que haya más movilidad. ¿Y esto por qué? Porque las tendencias que hay a nivel internacional, no solo por las situaciones adversas de conflictos, la migración por cuestiones medioambientales, por ejemplo,
sino que hay una movilidad natural hoy en día por la movilidad que hay en el mercado laboral. Ustedes como estudiantes seguramente van a buscar pues una continuación de sus estudios en otro país. Esto es lo más normal hoy en día. Quizás hace 30 años en México el porcentaje era mucho menor, por muchas razones, porque no había programas, por el coste de las estancias fuera de México. Hoy en día se promueve mucho más esta movilidad en el mercado estudiantil. Y en el mercado laboral ni se diga, la oferta de mano de obra de distintas regiones del mundo pues es altísima. Vean ciudades como Nueva York, cómo demanda cíclicamente profesionales para el sector financiero o para los despachos de abogados, ustedes que son abogados. Digo cíclicamente porque les dan cabida a jóvenes abogados recién egresados de sus universidades. Por temporadas toman algunos países como modelos. Hubo un tiempo en que los abogados mexicanos tuvieron muchos espacios para desarrollarse profesionalmente en sus primeros años. Después los brasileños, los de la India. Entonces, esta demanda de mano de obra calificada en el mundo también genera una migración permanente y que cada vez es mayor. Solo he mencionado 2 casos, pero pues hay muchos más. La de los deportistas, por ejemplo, los religiosos, en fin. Ustedes pueden pensar la causa que sea y genera mucho más migración de la que había hace algunos años. Entonces, el marco de cooperación es para facilitar que a través de los marcos universales la migración sea mucho más fácil y segura. En 2017 iniciaron las negociaciones entre los gobiernos para llegar al Pacto Mundial de Migración. Las negociaciones se dieron principalmente en Nueva York y a finales de este año se tendrá ya formalmente la conferencia intergubernamental para dar el martillazo y aprobar el pacto. El pacto fue negociado por principalmente por el presidente de la Asamblea General de la ONU, bajo el mandato del secretario general de la ONU, ahí lo ven al centro de la fotografía, y el presidente de la Asamblea General designó a 2 cofacilitadores para que condujeran el proceso de negociación en Nueva York. Uno de ellos es el embajador de Suiza, el embajador Lover, que está del lado derecho del secretario general, y del lado izquierdo está el embajador de México, Juan José Gómez Camacho. Entonces fueron 2 países que, más allá de las personalidades, 2 países que tienen una historia en relación con la migración muy importante. En el caso de México, pues hemos sido un país que siempre ha dado las batallas a nivel multilateral para garantizar las mejores condiciones para nuestros migrantes en todo el mundo, pero en particular en Naciones Unidas. Ustedes recordarán rápidamente el caso Avena ante la Corte Internacional de Justicia. Ese fue un esfuerzo y continúa siendo un logro importante para garantizar ciertas condiciones de respeto al debido proceso de los migrantes que son detenidos en Estados Unidos para poder ejercer una defensa de sus derechos de forma correcta. Hay otros ejemplos, fueron las opiniones consultivas que se pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular la 16 y la 19, que tratan justamente de una interpretación por parte de la Corte sobre la calidad migratoria versus los derechos humanos y si ésta tiene una injerencia en la calidad que se le reconoce a las personas. Desde luego que no, por la universalidad de los derechos humanos y la indivisibilidad. Entonces, la Corte ha sido muy clara en que estos derechos pertenecen a la persona por ser persona, no por ser migrante, y no por ser migrante se le pueden tampoco restringir. Bueno, entonces estos 2 embajadores lograron acordar el pacto. El texto final estuvo acordado el 13 de julio y será adoptado en Marrakech en diciembre próximo. El pacto, en palabras del secretario general, refleja el entendimiento entre los gobiernos de que la migración que cruza fronteras es, por definición, un fenómeno internacional, ya lo hemos mencionado. Para gestionar con efectividad esta realidad global, es necesaria la cooperación para ampliar el impacto positivo para todos. Y esto tiene que ver, la última frase
con un factor que es clave para entender por qué es necesaria la acción internacional. No puede haber políticas migratorias que estén desconectadas del resto del mundo. Aquí hay una responsabilidad compartida de todos los países, porque el migrante cruza fronteras por definición, pero también tiene lleva a cabo una serie de actos que involucran varias jurisdicciones en su paso, en su salida, en su llegada, en su estancia, o en el respeto de sus derechos humanos, o en el respeto de sus condiciones básicas, o en el de sus hijos. Entonces, tratar de establecer nada más una política lineal de forma unilateral no permite que haya una gestión efectiva de la migración, y eso es en perjuicio del migrante mismo, que puede ver limitadas una serie de condiciones si no hay una conexión entre lo que piensa un país, piensa el otro, y para ello pues el mejor foro para ponerlos de acuerdo son los foros multilaterales, y en este caso pues el Foro Universal, por ser un fenómeno universal. ¿Qué es distintivo de este documento? Pues primer documento que ha sido negociado en el marco de la ONU, que atiende la migración. Ya lo mencionamos, la OIM era la que se encargaba antes de esto. Hoy la ONU ya toma el tema bajo su agenda. Incluye un marco de cooperación internacional con 23 objetivos y compromisos que cubren todo el ciclo migratorio en todos los niveles. Por ciclo migratorio, pues tenemos que entender desde la organización de la salida de los migrantes de un lugar hasta el punto de llegada y que éste sea seguro. Ustedes han visto seguramente muchos documentales o muchas películas o muchas revistas en las que se muestran cómo en las costas de Libia se organizan los inmigrantes africanos, que además muchos de ellos ya recorrieron muchos kilómetros desde sus países dentro de su continente para poder llegar a la costa. Y la llegada a la costa es solo el primer paso para subirse a embarcaciones con cero nivel de seguridad, con un alto riesgo para llegar a las costas del sur de Europa. Entonces, este es, digamos, el inicio de la cadena migratoria. En el caso cercano a nosotros de Centroamérica, México, o de Sudamérica, México y luego Estados Unidos, pues las condiciones son diferentes en cuanto a los medios de transporte y las adversidades que puede presentar el alta mar, pero se enfrentan a otro tipo de retos como puede ser la seguridad, la presencia de los grupos criminales en la tierra que van cruzando, la corrupción pues de muchas autoridades, los grupos armados que hay, la delincuencia común. Entonces, todo este ciclo migratorio presenta una serie de retos para las personas que lo emprenden, y por eso es que es importante desde el origen que haya una coordinación mucho mayor para que la migración sea lo más ordenada y segura posible en la medida en que esto se puede. Ustedes pueden ver hoy mismo que hay una caravana que salió desde Honduras hace un par de días con destino a los Estados Unidos. Una caravana que hizo demasiada publicidad, una caravana que va acompañada y que va a presentar una serie de retos en los países que vaya cruzando. Salir de Honduras, entrar a Guatemala y cruzar por México y después cruzar a Estados Unidos. Entonces, ustedes me dirán si no hay retos en que un grupo grande de personas, la mayoría de ellos no tendrá regularmente su documentación, pueda cruzar 3 países en condiciones básicas, porque vienen en medios de transporte muy precarios, para cruzar tantos kilómetros. Otro distintivo de este pacto es que reconoce los derechos humanos de los migrantes y el derecho y el acceso a servicios básicos de salud, educación y justicia. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no hay duda de que los migrantes, cualquiera que sea su estatus, tienen que gozar de los derechos humanos, y los estados se los tienen que reconocer, promover y garantizar a través de todas las instancias nacionales con que cuenten para ello. También el pacto reafirma la primacía del derecho internacional y de los derechos humanos. El pacto no va a ser un tratado, no va a ser un documento jurídicamente vinculante, sin embargo, implica y contiene un compromiso político muy importante que también le puede dar una fuerza vinculante al paso de algún tiempo y después de varias revisiones, como veremos que ya se ha programado dentro de la estructura que lo revisará. Entonces, contiene un mecanismo de seguimiento
y lo que señalaba se basa en la voluntad política de los estados. ¿Cuáles fueron los puntos o, digamos, los mínimos que el gobierno mexicano, a través de un grupo intersecretarial, se fijó para obtener de este Pacto Mundial de Migración una vez que fue aprobado en la Declaración de Nueva York de 2016? Primero, el enfoque de derechos humanos, que tiene que ver con un cambio que hubo en la propia legislación mexicana y en la propia Constitución mexicana a favor de los derechos humanos y a favor de los derechos humanos de los migrantes. La Ley General de Población hace unos años se modificó para descriminalizar la migración irregular. Un migrante que entra sin papeles a México ya no puede ser juzgado por ese hecho ante una corte de derecho, sino que ahora hay un reconocimiento pleno de sus derechos humanos y se le da un tratamiento en la administración migratoria, pues con base y con orientación en derechos humanos. Eso dicen nuestras leyes. Visión de corresponsabilidad, pues ya lo mencionamos, la realidad que implica que varios países sean parte del mismo fenómeno. El reconocimiento de las aportaciones de los migrantes, lo que un migrante puede representar para el lugar al que llega de destino. El migrante mexicano, por ejemplo, en Estados Unidos, que hoy está tan estigmatizado como violador, como delincuente, como adicto, con todas las cosas malas que se han utilizado en las campañas políticas en ese país, utilizando a los migrantes, pues hay cifras que demuestran lo contrario. No quiere decir que todos los migrantes mexicanos se porten bien y que cumplan las leyes, etc. Pues hay unos que no lo hacen, pero eso no puede ser materia de una generalización. Lo que sí es materia de una generalización es la aportación positiva que hacen a la economía del lugar a donde llegan. Son altamente productivos, trabajan muchas horas y son una mano de obra que si no fuera calificada, si no fuera responsable y si no fuera útil para los distintos sectores productivos en los que se desarrolla, pues simple y sencillamente cambiarían por otros. Entonces, esto es importante que se tome en cuenta al momento de evaluar cuáles son las aportaciones de los migrantes a las sociedades de destino. El enfoque de inclusión social, pues desde luego para evitar también discriminación por el hecho de ser migrante y segregación de una serie de espacios dentro de la sociedad a la que llegan. Un quinto objetivo fue establecer lo que señalamos hace poco, el marco de gobernanza de la migración a nivel internacional y fomentar mayor cooperación internacional. Esta cooperación, pues no simplemente de los gobiernos y poner un cheque para que alguna agencia por ahí de Nueva York o de Ginebra ponga en práctica algún programa público. No, es una cooperación internacional mucho más genuina en el que se involucra a las agencias de cooperación de todos los países que tengan agencia de cooperación, al sector privado, pueden participar también a través de un fondo a fomentar la cooperación internacional, a la sociedad civil también es parte de todo este esquema novedoso de cooperación a favor de la migración internacional y desde luego a los expertos en migración de las universidades, académicos y también de los organismos internacionales. Y como número 7, la consideración del cambio climático y los fenómenos naturales como causa de migración. Esto también es hasta cierto punto novedoso en la agenda internacional. No quiere decir que los fenómenos naturales sean nuevos de ninguna manera, pero cada vez hay más fenómenos naturales como consecuencia del cambio climático. Vean ahora lo que ha pasado en Indonesia. Si lo que sucedió hace 10 días en Indonesia no es una causa de migración por fenómenos naturales, pues ahí hay un ejemplo clarísimo. ¿Cuáles son las innovaciones del pacto? La protección de migrantes en situaciones de vulnerabilidad, la no regresión en los compromisos de derechos humanos de las personas migrantes. Es decir, aquí ya no estamos hablando de si tienen derechos o no y cuáles son sus derechos. Ya están establecidos en los tratados internacionales. Está bastante clara cuáles son los alcances que tiene el derecho internacional para proteger y para garantizar los derechos humanos a los migrantes.
El rechazo absoluto a la criminalización de las personas migrantes, mencioné el caso de México, pero en otros lugares también debe haber un efecto a través de este pacto para no criminalizar a los migrantes por el hecho de ser migrantes. Una sola perspectiva de género y diversidad. Esto, pues desde luego, tiene que ver con el enorme riesgo que corren mujeres, niñas y niños y personas de la comunidad LGBTI en la migración, porque son víctimas, al ser grupos vulnerables, son víctimas de mayor violencia, segregación, discriminación y todo tipo de condiciones adversas por el hecho de pertenecer a estos grupos, o por el hecho de ser mujeres o por el hecho de ser niñas. De hecho, la exposición a la violencia sexual es mucho mayor en el caso de las mujeres y niñas. No quiere decir que a los niños o a los jóvenes adolescentes no haya ese riesgo, no exista, o a los hombres, pero por estadística pues hay una mayor posibilidad para mujeres, niñas y niños. Fin de la detención migratoria de niños y niñas migrantes. ¿Con qué propósito? Con el de no vulnerar el interés superior del niño. No se puede, porque eso está establecido también en toda la literatura de derecho internacional de los derechos humanos. El niño, niñas migrantes, pues no pueden, por ser niños o niñas, aun cuando vengan acompañados, y peor aún, cuando vengan en grupos, aunque no sean con sus familiares, no los pueden separar de su vínculo y de su unidad familiar, porque eso ya es en sí misma una vulneración de sus derechos humanos. Segunda vulneración puede ser el sitio en el que son detenidos o en el que están, pues son detenciones, por más que estoy buscando términos distintos, pero son detenciones en lo que se resuelve sus situaciones migratorias, pueden ser albergues también. Pero siempre estarán mejor dentro de su núcleo familiar, con algunas excepciones. Si sus padres son unos delincuentes probados o son unos miembros de una banda peligrosa de contrabando de migrantes, por ejemplo, pues seguramente los niños no están en buenas manos, pero serán siempre por estadística la excepción. Y la otra innovación, la última que mencionamos, es la regularización como un instrumento de protección y manejo de la migración de forma segura y con enfoque de derechos humanos. En lugar de segregar y demandar al migrante, ya sea a su país o a un tercer país o a donde pueda irse, ¿no? Yo simplemente digo, cierro mi frontera, vete de mi país, pero ¿qué pasa con la persona que no pudo ingresar a ese país o que fue expulsada de ese país? Entonces, la tendencia debe ser a regularizar a esa persona para que pueda llevar a cabo su proyecto de vida en ese país o en algún otro, pero bajo condiciones de seguridad, de protección y con un enfoque de respeto a sus derechos humanos. Es decir, no hacer una distinción del migrante por el hecho de ser migrante nuevamente. ¿Cuál va a ser la implementación de este Pacto Mundial de Migración y Desarrollo? Bueno, en primer lugar, se ha creado un mecanismo de construcción de capacidades para auxiliar a todos los países que tienen un nivel, una necesidad de desarrollar sus capacidades a través de la cooperación internacional, a través de los fondos, a través de la solidaridad internacional. Como mencionamos al principio, no todos los países son Alemania, no todos tienen instituciones y capacidad para lidiar con una migración como la que tiene Alemania o Suecia. Entonces, hay otros países, como lo vimos, por ejemplo, en el caso de Sudamérica, que requieren construcción de capacidades, y estas son capacidades de todo tipo, capacidades empezando desde los oficiales que reciben en frontera a los migrantes para que tengan una sensibilidad especial para el trato a los migrantes, que no haya maltrato, porque ya no hay criminalización, que haya un flujo lo más seguro posible, que no se les criminalice, como se puede hacer en algunos países desarrollados, como Estados Unidos, por ejemplo, y se les ataque simplemente por el hecho de llegar como migrantes. Entonces, la construcción de capacidades es clave para que el pacto tenga éxito.
si los países que tienen mayores capacidades no ayudan a los otros a generarlas, pues difícilmente va a poder haber esa empatía y esa solidaridad internacional para poder trabajar como comunidad internacional a favor de los propósitos que establece el pacto. Se crea una red sobre migración en el sistema de Naciones Unidas que no existía antes, y la red es amplia, es una red compuesta por muchos actores, no solamente los Estados miembros de Naciones Unidas, sino, como señalamos, sector privado, las ONG, los filántropos, los académicos, etcétera, todo aquel interesado en el estudio de la migración, y no solo en el estudio, sino en la acción a favor de la migración ordenada y respetuosa de derechos humanos, puede formar parte de esta red. Existe un foro, se prevé un foro de revisión sobre migración internacional. ¿Eso qué quiere decir? Que el pacto pues contiene los objetivos que hemos visto, la estructura que estamos revisando ahora, pero prevé que cada determinado tiempo se tiene que revisar para ver cómo se está implementando, a efecto de tomar medidas a favor de una mejor implementación, a favor de una mucho más eficaz acción por parte de Naciones Unidas en esta materia y poder identificar también dónde se requiere más necesidades de construcción de capacidades, dónde se requieren genuinamente los fondos y para qué van a ser utilizados, con qué organizaciones es mejor trabajar en ciertas regiones. Por ejemplo, en las discusiones en Nueva York se decían, pues hay que incluir a las iglesias para que las iglesias colaboren con los estados. Pues bueno, esta es una realidad muy de América Latina. La iglesia efectivamente, o las iglesias, colaboran con los migrantes, les prestan auxilio, dialogan con los gobiernos para que se mejoren las condiciones. Pero hay otros contextos, hay otros entornos en el mundo en donde las iglesias no tienen la capacidad de interlocución que hay en América Latina. Entonces, son este tipo de actores los que tienen que entrar y salir a través de este proceso de revisión, dependiendo de la zona geográfica de que se trate. Seguimiento regional, también la ONU normalmente cuando establece pactos globales como este, delega en sus agencias regionales el seguimiento, o en sus comisiones, en este caso la CEPAL, ustedes la conocen, la Comisión Económica Regional para América Latina, para llevar a cabo el seguimiento regional del pacto y de los procesos consultivos que se lleven a cabo a nivel local en los países o en las subregiones y en las regiones. Y también va a beneficiarse el Pacto Global de Migración y Desarrollo del trabajo que ya se viene haciendo desde hace tiempo en un Foro Mundial de Migración y Desarrollo. Este foro existe aproximadamente hace 15 años y es, digamos, la semilla también de lo que estamos viendo hoy en Naciones Unidas. Al foro asistíamos voluntariamente a aquellos países que teníamos un interés legítimo o genuino en atender la migración vinculada al desarrollo, no solamente la migración sin causa, ¿no? Sino la migración y el desarrollo unidos para poder abordar buenas prácticas, identificar retos, etcétera, etcétera. Entonces ese foro integra hoy en día más de 80 países y el trabajo que se ha hecho en estos 15 años pues se va a sumar al trabajo que se va a hacer en la revisión del Pacto Global de Migración, del Pacto Global de Migración y Desarrollo. Entonces es de nuevo un ejemplo de cómo Naciones Unidas está absorbiendo todo lo que ya se ha hecho en estas materias en los últimos años para darle una visión moderna, para establecer un compromiso renovado, reconociendo ya como parte de su agenda que este es un tema, no solamente un tema que ya presenta los 240 y tantos millones de personas que vimos, sino que es un tema que va a crecer. No hay la menor duda de que la migración internacional va a crecer en los próximos años, por todos los fenómenos que hemos mencionado y por todas las circunstancias que la generan. Entonces, es una medida inteligente que la ONU, en lugar de separar agendas con otras organizaciones o con otros foros, las integre y todos se beneficien de ellas. ¿Cuáles son algunas conclusiones de este pacto? Bueno, se reafirma la importancia del multilateralismo. Ustedes saben muy bien que Estados Unidos se salió
de las negociaciones de este pacto durante el inicio de la administración Trump. Abiertamente dijeron que no les interesaba, que ellos querían establecer, como todo Estado soberano, su política migratoria. Nadie lo pone en duda y que al final cada Estado establece esa política migratoria de manera soberana, ¿no? Es una de las atribuciones del Estado. Sin embargo, sí se pueden construir vías de colaboración internacional a través del multilateralismo y este es uno de los beneficios que permiten concluir la ventaja de este trabajo multilateral. Bueno, aquí se echó un cebollazo en mi oficina diciendo que era una gestión diplomática mexicana exitosa como cofacilitador. Pues sí, México es un actor que tiene algo que decir en materia de migración por el trabajo que lleva haciendo durante muchos años y por la realidad que le impone tener una comunidad tan grande de mexicanos viviendo principalmente en Estados Unidos. Ya también hay comunidades importantes en países europeos como Francia, Reino Unido, Alemania, España, pero es una migración de otro tipo. No quiere decir que no se atienda, pero la de Estados Unidos presenta retos muy importantes por el contexto actual adverso en el que está viviendo. Otra conclusión, que hay avances en acciones prácticas para asegurar una migración segura y regular. Ya no simplemente se habla de principios, de buena voluntad, sino que hay acciones prácticas y una de ellas clave es el tema de los derechos humanos. Cuando los países ya se han comprometido, aún sea en un documento como este, a nivel político y a nivel político al más alto nivel, valga la redundancia, pues entonces ahí hay una base de justiciabilidad de esos derechos para hacerlos valer posteriormente. No pueden llegar, por ejemplo, los países europeos a decir que se comprometen con ello, que van a colaborar con ello, y el día de mañana, a través de las prácticas y la política local o regional, pues ir en contra de ello. Seguramente habrá muchos retos en esa materia, pero esto hay que verlo como un trabajo de largo plazo también y no un trabajo que vaya a surgir frutos de la noche a la mañana, pero señalar cuestiones prácticas como el combate a la trata, la reafirmación de los derechos humanos ya existentes, pues sí son cuestiones que han podido conciliarse en este documento y que tienden a darle a la migración seguridad y buscar que sean regulares. ¿Cuáles son los retos? Pues el no ser un tratado vinculante jurídicamente, pues tiene por ahí espacios para que alguien que no lo quiera cumplir no lo cumpla y no sea responsable, no pueda ser llamado a rendir cuentas jurídicamente. Se le puede exigir desde otras vías, pero jurídicamente no. Entonces, eso siempre es un reto importante. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, con el Acuerdo de París en materia de cambio climático, que establece compromisos, porcentajes, etcétera, etcétera. Y al país que no los cumple, pues realmente la sanción no es tan fuerte o tan ejemplar como si fuera un tratado internacional. Y el otro reto es dotar efectivamente este pacto de universalidad, que se pueda llevar a cabo por todos los países de la comunidad internacional, porque todos en alguna manera reciben, expulsan o transitan los migrantes a través de su territorio, cruzando sus fronteras, pues, y eso es lo que siempre aspiran Naciones Unidas, darle universalidad a los estándares que se desarrollan ahí. Suena muy optimista el pacto. Yo creo que tiene muchos retos, desde luego. Hay una base muy importante en este documento y en el compromiso político frente a la situación con la que comencé mi exposición, que está viviendo el mundo, las relaciones internacionales hoy en día, y que le imponen retos al derecho internacional también para hacer valer estándares que ya han sido aceptados. Estos compromisos sabemos todos que no se cumplen de la noche a la mañana y no se van a cumplir en el corto plazo, pero sí sientan las bases para que pueda haber mejores perspectivas, una mejor perspectiva para los próximos años por regiones
y se pueda combatir de una manera mucho más coordinada el fenómeno migratorio que afecta a tantas personas, sobre todo cuando hay causas graves por conflicto, por violencia en los países de los que desafortunadamente tienen que salir. Recibir migraciones importantes, de nuevo, implica retos en política pública y no todos los estados están dispuestos a hacer esos cambios, no están dispuestos a sacrificar, entre comillas, servicios de salud para sus ciudadanos para dárselos a los migrantes, no están dispuestos a incluir un migrante en sus aulas para que tome clases con los niños de su país que tienen el mismo nivel educativo o que hablan el mismo idioma. Entonces, son cuestiones muy importantes y que para México son pues de vital importancia para poder defender y representar mejor los intereses de nuestros nacionales fuera de México, en particular en Estados Unidos. Hoy en día que estamos viendo este clima tan anti-mexicano en algunas zonas de Estados Unidos, donde ya se les expulsa, por ejemplo, de sus propios domicilios, donde se les ataca en las calles, donde se les prohíbe hablar su idioma en sus lugares de trabajo, aún durante sus horas de descanso, donde se les cuestiona en la calle solo por su apariencia física y se les discrimina por su apariencia física. Pónganse por un minuto en el lugar de toda esta gente que sale a buscar mejores condiciones de vida, que huye de una imposibilidad de desarrollarse económicamente en su país por muchas causas. Aquí no las vamos a analizar aquí. Pero pónganse en este lugar de estas personas que tienen que ir a trabajar y a partirse el lomo en los campos en Estados Unidos de las distintas cosechas o en las tiendas. Ustedes ven cuando van a Estados Unidos, las tiendas están siempre atendidas por latinos, por mexicanos. Entonces, ya que el simple hecho de parecer lo que uno es sea una desventaja, pues estamos viviendo un mundo de locos, un mundo que no respeta al ser humano por ser humano, sino que simplemente se están extrapolando una serie de pseudo valores pues, que no han llevado a nada al mundo en el pasado y que bien nos valdría revisar nuestro pasado reciente para prevenir cosas que ya se van viendo cómo se están forjando en muchos países, sobre todo países desarrollados. Yo les agradezco nuevamente la atención para esta presentación, la invitación a la Secretaría por parte de la Universidad La Salle para estar esta noche con ustedes. Y bueno, no sé si hay tiempo, podemos desahogar algunas preguntas en caso de que haya interés. Y muchas gracias a todos ustedes por su atención, a pesar de la hora. Hola, muy buenas noches. Bueno, mi pregunta sería, a raíz de la caravana de migrantes que vienen en Honduras, el gobierno el gobierno de Estados Unidos ha hecho hincapié en que va a realizar, va a tomar medidas con los países que sufren esta caravana. Mi pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno de México? Ya que, los diferentes noticieros han indicado que hay presencia de la Policía Federal. Sí. En esta factura. Y bueno, ¿cuál es la postura? Y dos, exactamente para qué están estos elementos de la Policía Federal. A ver, ¿cuál es exactamente la postura? Ya está publicada hoy en un comunicado de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que establece lo siguiente. Las personas que vengan en esta caravana y que soliciten una vez entrando al territorio mexicano la condición de refugiados, lo pueden hacer porque eso lo establece la ley. Pero tienen que saber dos cosas, que el proceso tarda, o la propia ley establece un máximo de 45 días para resolver su situación. En ese lapso, si se llega a 10 días o 45, tienen que estar en las estaciones migratorias que están diseñadas para ello por parte del Instituto Nacional de Migración. Quienes no tengan ningún documento y pretendan ingresar al territorio mexicano,
pues se les va a tramitar el procedimiento migratorio administrativo para devolverlos a sus lugares de origen. Quienes cuenten con los documentos que les permitan el ingreso y el tránsito por México, pues se les respetarán íntegramente sus derechos humanos. Yo les invito a que vean el comunicado, es muy breve y muy claro sobre la postura del gobierno mexicano con base en el derecho mexicano y también con base en los compromisos internacionales de derechos humanos que hay. Por eso el tema del respeto a quienes ingresen de manera regular a México y el reconocimiento del derecho que tiene toda persona a solicitar la condición de refugiado una vez que se encuentra en México, siempre y cuando se acrediten las condiciones para que la autoridad migratoria mexicana les otorgue esta condición. Entonces, esa es la postura de México, el gobierno mexicano. Perdón, más. De este lado, aquí adelante. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Me llama mucho la atención la parte de la detención infantil en relación a lo que hemos visto que pasa en la frontera norte con los niños mexicanos migrantes que quedaron, digamos, detenidos en la frontera en unas condiciones tremendas, justamente viendo este tema de los derechos humanos, porque pues prácticamente no eran cuartos, como usted lo estaba mencionando, eran jaulas donde los tuvieron, ¿no? Entonces quisiera saber cuál ha sido el seguimiento que se le ha dado a este caso, ¿no? Dado que, bueno, pues el pacto no tiene una buena intención, usted ha mencionado que no es vinculante, que se necesita voluntad política de los estados, pero ¿cuál es el seguimiento que le ha dado el gobierno mexicano? Gracias por la pregunta, es muy relevante hoy en día, desde luego. Y perdón si me expliqué mal, cuando yo me refería a los cuartos o a las estaciones migratorias eran las que están en México, o los albergues que proporciona el Estado o en algunas ocasiones la Iglesia Católica, u otras iglesias también en el sureste de México. Pero en el caso de Estados Unidos, pues sí vimos que había condiciones realmente carentes de respeto a su dignidad y a sus derechos básicos. Lo que ha hecho el gobierno mexicano, y quiero decirlo tal como es, porque tampoco hay que poner las cosas fuera de contexto. Los niños mexicanos que han sido separados de sus familias son el porcentaje mínimo del universo de niños que han sido separados de sus familiares. La mayoría no son mexicanos. Pero esto no quiere decir que no nos interese. Cualquier caso es importante y cualquier caso es igual para nosotros en la defensa de estos niños y de las familias. Lo que hemos hecho es, en primer lugar, demandar que los niños no sean separados de sus padres por el hecho de que los padres se enfrenten a un procedimiento administrativo de migración. ¿Por qué? Porque se les priva de una serie de derechos al romper el núcleo familiar, porque pueden sufrir daños muy graves en el resto de su infancia y de su vida, pueden ser daños irreparables, y porque puede provocarse la separación definitiva de los niños en caso de que los padres corran una suerte, que es decir, sean regresados a México y los niños se queden en Estados Unidos. Entonces, lo que hemos hecho es, en primer lugar, demandar que se les respeten estos derechos y que los niños puedan estar con sus padres durante el proceso administrativo migratorio en lo que se resuelve la situación de los padres. Sobre esta demanda se ha logrado bastante con el gobierno de Estados Unidos para que los niños estén con sus padres y no se les separen, siempre y cuando los padres no representen un peligro para los propios niños. Se puede dar el caso. Entonces, en algunas ocasiones también la autoridad estadounidense puede detectar ello y puede ser que la separación tenga alguna justificación, pero serán también casos menores, excepcionales. Entonces, esa es una primera acción que estamos llevando a cabo. Segunda, estamos trabajando a nivel regional con los países de Centroamérica para plantearle al gobierno de los Estados Unidos, ya se ha hecho de manera muy clara,
la necesidad de que los niños puedan, primero, mantenerse con sus padres, segundo, estar en sitios en donde puedan tener condiciones de desarrollo, el desarrollo de los niños conforme lo establecen los tratados de derechos humanos y sobre todo la Convención de Derechos del Niño para garantizar el interés superior del niño y que no se ponga en riesgo ese interés superior y esas condiciones de desarrollo del niño. Ha habido una buena reacción, yo creo que ha habido un paso atrás por parte del gobierno de Estados Unidos en este anuncio tan grave que hubo, y no solo anuncio, también la práctica en la separación de los niños y la ubicación en las jaulas con estos papeles de aluminio que les veíamos para cubrirse de las condiciones del clima. Entonces, no está solucionado del todo el tema, pero sí hay una base de colaboración mucho mayor hoy en día de la que había antes, y hay una pues, regresión de las cifras que se vieron hace unos meses. Hay mucha mayor sensibilidad por parte del gobierno de los Estados Unidos, y eso no impide que a los migrantes que entran de manera contraria a lo que establece la legislación migratoria de Estados Unidos no se les lleve a cabo un proceso migratorio. Simplemente lo que estamos demandando es que se cumplan con los mínimos que establece la ley en derechos civiles, los derechos que tienen en materia de derechos humanos, en materia migratoria, para que su proceso se lleve a cabo conforme Estados de Derecho. Son acciones concretas que se han llevado a cabo, y repito, ha habido sensibilidad por parte del gobierno de Estados Unidos para revertir un poco esta situación tan grave. No está solucionado el tema por completo, pero va, digamos, en un camino que es alentador para los niños, no para que se legalice a los padres y se queden. Para los niños, el no estar separados de sus padres. Entonces, es todavía una materia que requiere pues mucho trabajo, y ese trabajo se hace a partir de la colaboración entre gobiernos. Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Juan Carlos Calleros, la materia de migración internacional. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido a la universidad. Muchas gracias por compartirnos. Gracias. Todo lo que nos has dado en este momento. Mi pregunta va en el sentido de destacar primero que el pacto que se menciona está referido exclusivamente a la migración regular, no atiende a la migración irregular, por una parte. Por la otra, también parece que presenta el mismo problema que la Convención de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, es decir, que los países de llegada no están aceptando, por lo menos Estados Unidos no está aceptando los términos del pacto. En este sentido, me parece que mucho el pacto no va a resolver los grandes problemas migratorios de México, ni los migrantes en los Estados Unidos, porque Estados Unidos no lo acepta, ni los que pasan por México hacia los Estados Unidos porque son irregulares. Sí podría afectar, beneficiar, mejorar el trato hacia los refugiados, de los cuales estamos recibiendo cada vez en mayores cantidades. Ayer el jefe de la oficina del ACNUR en México nos decía que se ha multiplicado por 10 la recepción de solicitudes de refugiados en México. Sí. Mi pregunta específica es, ¿en qué medida, pues, el pacto puede beneficiar a otros migrantes en el mundo, considerando que otros países de llegada puedan estar aceptando participar activamente en este esfuerzo institucional de gobernanza mundial de la migración, por una parte, y por la otra, uno de los puntos que se mencionaron fue que se recomienda la regularización de los migrantes indocumentados. ¿Qué mecanismo es el que refleja o el que quieren hacer? Podría ser
el reconocimiento de los derechos adquiridos, que nuevamente no acepta Estados Unidos respecto de los Dreamers, ni siquiera, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuál sería el punto o cuáles son los puntos que hacen mejor el pacto respecto de la anterior convención para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares? Muchas gracias, Juan Carlos, por la pregunta. Yo creo que hay varias ventajas frente a la convención. Primero, porque la convención no tiene un número alto de países que están plenamente vinculados y por lo tanto no se rigen por los estándares de la convención. La convención es un instrumento que ya tiene algunos años, es de los años 80 y pues todavía tiene un camino cuesta arriba para ser universal, que es, digamos, el ideal de todos los instrumentos en materia de derechos humanos. Difícilmente lo va a lograr y difícilmente hoy en día va a obtener un número importante más de estados parte de la convención. Entonces, pero es un marco que es útil en ciertos contextos, por ejemplo, en el nuestro. ¿Cuál es la diferencia? Que en primer lugar el acuerdo político es prácticamente universal, salvo Estados Unidos y Hungría, todos los demás estados han acordado en trabajar juntos para mejorar las condiciones de la migración internacional. Han establecido, como lo hemos visto en la presentación, el compromiso de no cuestionar que el migrante es un agente del desarrollo, el no cuestionar que el migrante tiene derechos humanos, el no cuestionar las causas del migrante para calificarlo de manera A, B o C, sino que hay una unión, por lo menos en la voluntad política, para darle un trato distinto al que tiene el día de hoy la migración. Sí tiene una base importante para buscar la regularización de los migrantes, pero ello dependerá también del diseño de políticas públicas que tengan todos los países a través de los marcos jurídicos nacionales e internacionales. No se puede decir hoy cómo se van a regularizar todos los países bajo la misma fórmula, porque sería muy difícil. Además, los migrantes pues atienden, como vimos, a distintas causas y en distintas regiones. Entonces, no es que el pacto por sí mismo venga a dar la solución a todos los contextos y a todas las realidades que están alrededor de la migración, ni que la solución sea una sola. Simplemente el pacto lo que hace es sentar una base nueva que no existía para que los estados dialoguen con otros actores involucrados, para que los estados se ayuden entre sí y para que los estados tengan plena conciencia de la vulnerabilidad que tienen los migrantes en todo el mundo a efecto de evitar dramas tan grandes como los que vemos en muchas regiones. Tú mencionabas el caso de México, Estados Unidos, o el caso de los migrantes en Estados Unidos, y que poco va a afectar a su situación el hecho de que haya un pacto mundial de migración y desarrollo. Yo no creo que sea del todo así. ¿Por qué? Porque los esfuerzos de Naciones Unidas no son de resultados inmediatos. Esta es la base para empezar el trabajo a favor de una acción multilateral. Si Estados Unidos hoy decide que no quiere ser parte de este pacto, pues no quiere decir que el día de mañana no cambie de opinión, como lo ha hecho en otros temas. Entonces hay que verlo con una visión de mediano y largo plazo a favor de una gobernanza en materia de migración a nivel internacional. Ciertamente mañana no le van a cambiar la situación a ningún migrante, aunque sea de país que haya suscrito el pacto, pero sí está sentada ahí la base para que a través del compromiso político los países puedan realmente hacer un cambio a favor de la migración. Entonces, si se le percibe como una medida de mediano y largo plazo, yo creo que nos puede dar buenas expectativas de que se le va a cambiar la realidad a muchas personas. Entonces, bueno, sí, hoy no hay una participación directa ni
ni un compromiso de Estados Unidos, desde luego, y tiene hoy en día una política migratoria muy dura, pero no quiere decir que siempre vaya a ser así. También depende de momentos políticos, como en todos los países. Los compromisos y la política pública cambian dependiendo del corte de la administración que hay en determinado momento. Vean el caso de Alemania, por ejemplo, cómo enfrenta hoy el tema migratorio y cómo está siendo un punto casi de fractura de la coalición que gobierna Alemania, el tema migratorio. Algunos piden que haya una mano dura, otros piden que al contrario, ya que los aceptaron a través de años y años de una política de apertura a la migración, pues que se les garanticen en ciertas condiciones. Lo mismo pasa en los países nórdicos. Los países nórdicos han recibido mucha migración derivada de los conflictos armados que ha habido en distintas partes del mundo. En Noruega hay una cantidad importante de la comunidad de pakistaní, en Suecia de Afganistán, en Noruega de chilenos de la época de la dictadura. Entonces, pues estos países tienen que ajustar sus políticas actuales para ser de alguna manera coherentes con políticas de apertura, políticas de una inspiración humanitaria para recibir a la migración y garantizarles sus condiciones. Y no simplemente decir, hoy cambió el gobierno, hoy decido que todos los migrantes de tal origen salen de mis fronteras. Entonces, sí, en ocasiones hay muchas dudas sobre el trabajo de Naciones Unidas porque no resuelve las situaciones concretas como uno quisiera. Esto no cabe la menor duda. Naciones Unidas no tiene una varita mágica para cambiar el mundo, pero sí establece una base importante para que cambien y modifiquen las condiciones en diferentes contextos, ¿no? El escepticismo de muchos países, por ejemplo el de Estados Unidos hoy en día, de Naciones Unidas, pues ¿para qué sirve esta organización tan cara, tanto burócrata, etcétera, etcétera? Pero piensen ustedes qué pasaría si no existieran las Naciones Unidas. Entonces, la organización no es para solucionar todos los problemas del mundo, pero sí es para establecer la base para evitar que se proliferen, que crezcan o que empeoren las cosas en el mundo, y para ello pues no hay más que recordar de dónde surge esta organización. Entonces, coincido contigo en eso, no se le va a cambiar la situación a muchos migrantes, ni a los africanos que quieren llegar a la costa del sur de Europa de la noche a la mañana, ni a los mexicanos o latinoamericanos o asiáticos que van a Estados Unidos. Pero sirve el pacto como un compromiso para iniciar el trabajo de las agencias internacionales a favor de mejores condiciones de vida y a favor de brindarle protección y orden a la migración que hay en el mundo, que, por cierto, está totalmente fuera de control. ¿Tú quieres hacer una pregunta también? Mi pregunta va más en el sentido de considerar el panorama actual de México, por ejemplo, en el caso de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Tenemos como antecedente la parte de la legislatura en 2011, se tiene la Declaración de Nueva York, varios compromisos que ha adquirido el gobierno mexicano, y cómo ahorita ya finales de 2018 con este pacto, de qué manera México recibiría estos nuevos compromisos que, como ya bien había mencionado, son más de voluntad, más que de carácter vinculante, pero sobre todo considerando la parte en la cual, por ejemplo, hasta hoy en día, si desde 2011 se tiene y demás, la parte de la colaboración tal vez del Instituto Nacional de Migración con la Procuraduría Federal de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, en la cual el Instituto Nacional de Migración sigue atribuyéndose o sigue teniendo actividades que no le corresponden como tal en este caso, y sobre todo también retomando, por ejemplo, que se tuvo el programa temporal de regularización migratoria que estuvo vigente hasta el año pasado,
con él se logró esta parte del objetivo de la regularización de aquellas personas que tenían la voluntad de hacerlo. Se abrió este espacio por parte del Instituto Nacional de Migración. Entonces, va más en el sentido de cómo México ha adquirido ciertas responsabilidades, compromisos, ya sea en tratados internacionales, también de manera interna ha modificado ciertas cosas, pero aún así siguen existiendo este tipo de problemas que derivan en graves violaciones a derechos humanos de estas personas, sobre todo del Triángulo Norte de Centroamérica, que se encuentran en México. Sería más el panorama en el cual se encuentra México para recibir estos nuevos compromisos, que algunos ya los ha ido modificando en su parte estructural, pero de qué maneras podría tener un impacto positivo. ¿Cuál es la perspectiva para México ante este pacto? Muchas gracias, Elizabeth, por la pregunta también muy pertinente. Por dos razones. Estamos hablando de marcos para mejorar situaciones reales que suceden todos los días en el mundo, y México pues no es una excepción. Tenemos una realidad. Ya estuvo aquí ayer Mark Malley, si no mal recuerdo, de ACNUR, ¿no? Ya les habrá dado su visión pues tan crítica sobre la situación que tú mencionas, sobre cómo se encuentran niños, niñas y adolescentes que cruzan por México. Yo creo que, en primer lugar, en el caso de México, el pacto, como se indica en la presentación, México identificó algunos objetivos, pero objetivos sobre los cuales tenía capacidad de dar cumplimiento. Es decir, el tema de los derechos humanos, ya tenemos una vinculación con los instrumentos de derechos humanos para garantizar dichos derechos a los migrantes que vienen o que entran al territorio mexicano, particularmente a los niños. Hay, pues yo te diría, desde la Constitución, la Convención de Derechos del Niño, los tratados del Sistema Interamericano, la nueva ley que atiende ya específicamente a niños, niñas y adolescentes, y todo el sistema que se ha creado, que no es perfecto ni está terminado, pero ya hay de nuevo una base ahí para atender con mucho mejores estándares esta realidad. La Ley General de Población, que el otro día me dijeron, pues es una ley vieja que se modificó hace 5 años. ¿Cómo que vieja? El tema de la implementación, todos lo sabemos. Hay un reto en la implementación de las normas nacionales e internacionales en México. Y el reto no se da de manera fortuita. Hoy estamos viviendo, como ya se mencionó en una de las preguntas, en la de Juan Carlos, una demanda que no teníamos hace unos años de solicitantes de refugio. Y estamos teniendo una llegada en números mucho más altos de migrantes y de niños y adolescentes no acompañados, como no la teníamos hace muchos años. Entonces también la capacidad institucional enfrenta retos importantes para atender cada una de estas situaciones. A mí me parece que el sistema alrededor de la ley y las procuradurías, pues bueno, tiende a mejorar la situación como se mejoró hace algunos años, cuando ya no se criminalizaba a los niños, cuando a los niños que enfrentaban un proceso migratorio, en lugar de tenerlos junto con los adultos en una estación, se les dedicaron espacios especiales para niños, con actividades diseñadas con psicólogos para niños, con alimentación para niños, y se les separó, por ejemplo, de los adultos, que muchos de ellos pues seguramente eran criminales. Entonces, son medidas que se van tomando. Realmente en materia de derechos humanos, ustedes lo saben, nunca va a ser suficiente todo lo que se haga, porque los retos son mayores a las necesidades en un país como este que tiene retos importantes en materia de implementación de obligaciones, en materia de Estado de Derecho. Hay muy buenas bases, pero todavía nos hace falta fortalecer la procuración y la administración de justicia. Entonces, todos estos procesos sobre los cuales se ha trabajado en México en los últimos años, a partir de esta vinculación con todos los estándares de derechos humanos, casi todos, pues requiere
una acción a nivel nacional que todavía no acaba todavía no culmina. Hay todavía espacios para mejorar, pero también, y esto nunca suena bien, porque los retos en materia de derechos humanos siguen siendo grandes y nadie los desconoce ni quiere ser insensible, pero México también puede compararse en esa materia del trato al migrante como era hace algunos años, como es hoy, y las condiciones son realmente distintas, son mejores. No quiere decir que ya son perfectas, pero son mejores. El trato ha sido distinto, incluso el trabajo del Instituto Nacional de Migración a través de los OPI, los Oficiales de Protección a la Infancia, pues le ha dado una atención especializada a los niños, niñas y adolescentes, cosa que antes no había. Todos iban en la misma canasta, no importaba la edad que tuviera, hace muchos años. Pero bueno, estos estándares ayudan para que mejorar las cosas en el país. Que hay situación grave, que hay violencia, nadie la está negando, pero sí es importante tener en cuenta que desde el punto de vista del derecho existen las bases para que la situación no sea grave y el pacto viene a ayudar a fortalecer nuestro compromiso a nivel internacional, a volvernos un país al cual se le puede llamar a rendir cuentas cuando no cumpla con estos estándares que no solo adoptó, sino que es un país que los está promoviendo a nivel internacional. Y creo que hay que tomar en cuenta eso frente al fenómeno migratorio que se ha diversificado en nuestro país. Un tema que había preguntado Juan Carlos y que yo no mencioné en la respuesta. El pacto no está hecho para solucionar la situación de México específicamente. Participamos, pero tenemos que tener en cuenta que hay que negociar un mínimo común denominador con otros 192 países. Entonces, es muy difícil poner las fórmulas nacionales dentro del pacto para que tengan una repercusión al caso concreto de los migrantes tales en el país tal. Por eso muchas veces ese mínimo común denominador puede verse de manera muy general para que pueda servir de plataforma a todos los países. Pero en el trabajo regional que mencionamos, en esta labor que tienen que hacer a nivel regional las organizaciones de Naciones Unidas, es cuando ya se puede especializar y determinar de una manera mucho más precisa el trabajo que hay que hacer a nivel regional, dependiendo de la situación regional. La migración que se vive en Europa no es la misma que la de Centroamérica ni la de Asia. Vean lo que está pasando en Myanmar, la expulsión de tantos miembros de la comunidad de los Rohingyas simplemente por su origen y por la fe a la cual pertenecen, ¿no? Entonces, hay N cantidad de situaciones que obligan a la migración y por eso es que pues, las soluciones también tienen que ser multifactoriales, multidisciplinarias para poder atender de la mejor manera posible cada una de ellas. ¿Ya? Muy bien, pues muchas gracias a ustedes.